Estamos en vivo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Como parte del 18º Coloquio de Estudiantes de Antropología PUC, les damos la bienvenida en la segunda mesa del día de hoy. Mi nombre es Pierina Cavani y seré la moderadora de este evento. Presentamos la mesa estudiantil Ecología Política y Producción Agrícola, la cual incluye dos ponencias estudiantiles. La primera ponencia es de Roberto Salazar, estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional del Centro del Perú, miembro del Consejo Provincial de Cultura e Interculturalidad de Huancayo. Sus temas de investigación se enfocan en los discursos artísticos producidos por mujeres en el Valle del Mantaro. Su ponencia se titula Canciones tradicionales del Lakshu-Tatay, mujeres campesinas e invitación al aporque de papa. La segunda ponencia está a cargo de Alexandra Reyes, estudiante de 10º ciclo de Antropología de la PUC. Sus temas de interés son género, corporalidad, ecología política y estudios rurales. El trabajo que expondrá se titula La huacachina no debe morir, una mirada desde la ecología política del turismo en Ica. Los comentarios de las ponencias mencionadas estarán a cargo del docente y antropólogo Guillermo Salas. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Michigan y es licenciado en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es magíster en antropología por la Universidad de Michigan y magíster en ciencias sociales por la Universidad de Chicago. La dinámica de esta mesa consistirá en la exposición de las ponencias mencionadas y los comentarios del profesor Guillermo Salas. Al finalizar los comentarios, los ponentes podrán responder a estos y finalmente habrá una ronda de preguntas por parte del público a través de la transmisión que estamos realizando vía Facebook. El equipo logístico se encargará de recoger estas dudas y comentarios para que los ponentes atiendan a estas interrogantes. Para cerrar la mesa habrá unas breves reflexiones finales sobre lo discutido por parte del profesor y allí cerraríamos el evento. Sin otro particular, entonces, damos paso al primer ponente, Roberto Salazar. Adelante. Pierina, muchas gracias. En representación de la comunidad universitaria de la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional del Centro, hago extensivo el cordial saludo a las y a los organizadores del 18º Coloquio de Estudiantes de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A todos ellos y ellas les deseamos éxitos por su ejemplar labor. Bien, desearía compartir unas diapositivas, por favor, dice un poco de paciencia para poder dar inicio con esto. Perfecto. ¿Es visible? Ah, genial. Muchas gracias. Bien, como ya hizo mención, la ponencia de esta tarde titula Canciones tradicionales de Lakshu-Tatay y mujeres campesinas e invitación al aporque de la papa. Una cuestión, ¿podrías agrandar las diapositivas para que se vean? Claro que sí. Vamos Listo. a... Perfecto. ¿Es visible? Sí, Fantástico. Muchas gracias. Bien. Es importante poder comprender que las familias campesinas en el Valle del Mantaro y en los Andes durante el ciclo agrícola cultivan habitualmente diversas variedades de papa que consumen. Al ser la papa un producto relevante en la dieta y originario de las sociedades andinas, ha trascendido simbólicamente en la familia campesina, influyendo en sus diversas manifestaciones socioculturales y en su visión del mundo. El Lakshu-Tatay es una práctica ancestral relacionada con el calendario agrícola en el Valle del Mantaro, que concuerda con el carnaval, que tiene una connotación ritual y ha sido conservada no solo
como sentimiento festivo, también como testimonio que expresa tributo y gratitud a la Pachamama, porque sirve para fructificar las sementeras. Durante la realización de la Xhutatay, las mujeres interpretan en quechua huanca canciones tradicionales que tienen como propósito inicial ser estímulo e invitación al trabajo del aporte de los participantes durante este recultivo, y tiene un desenlace en el juego del carnaval. La ponencia pretende como objetivo responder cuáles son las funciones de estas canciones tradicionales de la Xhutatay durante el aporte de la papa en el distrito de Zapayanga, en Huancayo. Vamos a ir comprendiendo, vamos a ir identificando, interpretando y presentando estas canciones. Bien, primero hay que comprender que la papa y su relación con la familia campesina del Valle del Mantaro. La producción de la papa y su connotación simbólica en la familia. Es importante comprender que la agricultura familiar y la producción de la papa en el Valle del Mantaro refuerza los vínculos de carácter afectivo, porque la agricultura como modo de vida integra a los múltiples miembros de la familia que realizan generalmente labor agrícola sobre las extensiones de tierras heredadas generacionalmente, realizando prácticas que conllevan elementos socioculturales que trasuntan en las formas y en las diversas dinámicas con las que se realiza la producción de la papa. Así, las personas mayores guardan la costumbre que se denomina la traclalishi, que es una traducción simple, podemos decir algo así como conociendo la chacra, en la cual hacen conocer las tierras comunales, así como las tierras de cultivo familiares, a los niños de la familia, donde posteriormente ellos también realizarán labor agrícola. Hay un mito que fue compilado en el año de 1978 por el investigador Carlos Villanes Cairo, que refiere el mito de Pablo Curo y el gusano de la papa. Es importante poder comprender este mito porque nos va a dar o nos va a permitir comprender el contexto de la significación que representa las actividades agrícolas dentro de la familia. Este relato oral mitológico, que tiene una connotación aleccionadora dirigida a los integrantes jóvenes de la familia, donde expone la dinámica de una joven familia de campesinos, donde el joven esposo trabaja arduamente en su chacra y produce papas en abundancia. Y la joven esposa se hace cargo de las actividades del campo, labores domésticas y el cuidado de sus varios hijos. Durante el desarrollo de la narración nos enteramos que Pablo Curo no quiere compartir su cosecha de papas eh, con su madre anciana, ordenando a sus hijos y esposa a ocultarse entre las matas de la papa cuando la anciana los visita. El relato resuelve cuando la esposa desobedece la orden y atiende a la anciana haciendo entrega de un conjunto de papas viejas, para luego retornar hacia donde se encontraban ocultos su esposo y sus hijos, dándose con la sorpresa que estos se han convertido en gusanos. La joven esposa también sufre una transformación después de fallecer de pena. Lo que sucede tanto con el esposo y los hijos es que se convierten en gusanos de la papa, lo que se denomina como el utushkuro. Dice que estos gusanos en el relato dicen utush utush y porque, bueno, el apellido del personaje es Kuro, se le dice el utushkuro. Y lo que sucede con la esposa es que se convierte en una ave que se llama el utushpishku, que es una ave que anuncia cuando los utushkuros están atacando a la papa y son los encargados de controlar esta plaga cuando se presenta. Bien, el relato ilustra que las relaciones de reciprocidad que deben tener los hijos con los padres, no solo con los padres consanguíneos, también con los padres simbólicos, que en este caso están representados por la Pachamama, porque hay que comprender en extensión de Valladolid que la chacra es una extensión de la familia, donde el campesino cría con cariño y respeto
a la papa como un pariente más de la familia. En un sentido amplio, la forma como se trabaja en la chacra es también reflejo de cómo es nuestra familia. Es importante poder comprender esto. Bueno, como siguiente punto, eh, hay que comprender también en qué tiempo y cuáles son esas técnicas de cultivo y recultivo que se dan durante el ciclo agrícola, durante la siembra de la papa. Bien, primero hay que comprender que el cultivo refiere al deshierve de las plantas ajenas en el sembrío, la suavización de la tierra y el cubrimiento de las matas con un conjunto o el cubrimiento de tierra de la base de las matas de la papa. Bien, hacer labores agrícolas necesarias para el cuidado de las plantas, semillas y lograr sus frutos corresponde a una definición, en este caso inmediata, de lo que viene a ser cultivar. En el Valle del Mantaro, los campesinos al mes y medio de sembrada la semilla de la papa, cuidan que las matas crezcan entre 15 a 20 centímetros. También observan si brotan diferentes hierbas y malezas, porque estas otras plantas que brotan alrededor de la mata de la papa disputa con la papa, con la mata, el aprovechamiento de los nutrientes de la tierra, razón que motiva a las familias campesinas a organizar el cultivo y recultivo de los sembríos de la papa. Este cultivo y recultivo, como ya les mencioné, pues refiere al deshierve de las plantas y también al cubrimiento con tierra de la base de las matas de la papa. Cuando se deshierva solo con la mano se llama ulay y puede hacerse anticipadamente y por necesidades de pasto para el ganado o para, en este caso, recolectar lo que es la chita, o en este caso que se conoce comúnmente como el yuyo. Bien, el cultivo de las matas de la papa se presenta en dos tiempos. Uno de ellos es el adwi, o el primer aporque, y el achutatay, que es el segundo aporque. Bien, durante este primer aporque, que es el adwi, esto se da normalmente a los 2 meses del crecimiento de la mata de la papa. Las familias tantean el día propicio para el adwi. Esto prefieren realizarlo en luna llena o cuarto menguante, y cuando el terreno no esté afectado por las lluvias del día anterior o de ese día, puesto que no tiene que ser bajoso. Antes de proceder con este primer aporte, se fija en el comportamiento y el desarrollo de las matas de la papa. Si están amarillándose, esto quiere decir que puede ser que es porque están teniendo un crecimiento distanciado y desigual y se le denomina como el calu-calu. O si están creciendo adecuadamente. También es una forma de llevar ese control. Esto consiste inicialmente, este primer aporte se da por mover y levantar la tierra. Esto consiste en usar, a veces, cuando el terreno es plano, se utiliza el arado y la yunta para poder levantar la tierra. De esta manera sirve para, en este caso, tapar la raíz emergida de la mata de la papa, que se denomina como wiwi, para sostener la base de estas matas. En todo el trabajo se cuida que el surco, entre surco y surco de la papa, haya aproximadamente pues unas rayas cercanas entre la mapa, o sea, un espacio vacío sin arar, el cual se va a trabajar durante el segundo aporte. También durante este primer aporte se realiza una rectificación del trabajo, el cual está específicamente asignado a las mujeres. Esto se denomina, esta actividad complementaria, se denomina el aisache, que generalmente lo realizan las mujeres jóvenes, que son las huamlas o muchachas, y en este caso las chacloascunas, que son las mujeres mayores o las abuelas. Esto consiste en sacudir y enderezar las matas de la papa, a veces aplastadas por la tierra o por la pisada de los toros durante el arado de la tierra. Para las zonas altas,
donde el terreno no es plano, se acostumbra realizar el arwit solo, este primer aporte solo utilizando el pico, la lampa y el azadón. Eh, Como ya les hice mención, pues se remueve la tierra y luego se aporta con el azadón la tierra. Esta técnica se llama el caballando, que es montar la mata de la papa con una cantidad de tierra. La técnica debe ser intercambiando lado derecho, lado izquierdo. Eso lo vamos a ir comprendiendo cuando pasemos al tema de las canciones. Bien, el siguiente aporte que corresponde a la Akshutatay, que es generalmente que se da igual, tanto por la comunidad como las familias, utilizando muy parecido al primer aporte, la técnica en la cual se levanta la tierra por una segunda vez para facilitar el trabajo de los tratadores. Este primer levantamiento se hace a veces con toros si el terreno es adecuado y cuando no lo es, pues solo de manera manual. En este caso, a estos recultivadores se les dice tratadores. Una vez que se ha preparado los surcos, entran en acción pues los tratadores y empiezan con el asador teniendo como objetivo pues poner tierra, sentar tierra sobre la base de las matas de la papa. Cuando la familia, en este caso, no dispone de una yunta para poder arar, pues lo hace de manera manual. Eh, Normalmente de esta actividad no se discrimina quienes puedan ser picadores o en este caso lampeadores o encargados de los asadones. También pueden participar los varones como las mujeres, de acuerdo a las habilidades. Incluso durante este aporte se realiza una suerte de competencia. Esto vamos a ir comprendiéndolo más adelante cuando podamos oír los registros de las canciones. Importante es hacer mención que las actividades de la Xutata coinciden con el inicio de carnavales, que delinean esta actividad agrícola con la ritualidad festiva. Solo en este segundo aporte se dan los cantos de las mujeres campesinas que estimulan el trabajo agrario de los participantes. Hay que comprender también que este segundo aporte es también un rito para el buen desarrollo de las matas de la papa, anhelando que en este caso la papa naciente, que es el wiwi, se transforme en una papa madura, grande, adulta, que se denomina como kumay. Bien, en esta siguiente parte vamos a comprender cómo se da el Akshutatay en el distrito de Zapayán. El distrito de Zapayán es un distrito que se encuentra al sur del Valle del Mantaro. Bueno, este tiene dos partes, uno de los cuales es el inicio, que consiste en los preparativos del Akshutatay. Durante estos preparativos, las familias campesinas se organizan días antes del recultivo realizando invitación a vecinos, amistades y otros grupos familiares de la comunidad. También solicitando, durante este proceso de invitación se solicita la mano de obra en la modalidad, en este caso, de AINI, en el cual dice, hoy día trabajaremos por ti y mañana trabajaremos por mí. También se puede participar en calidad de minca, que es por comida, el trago y la diversión que deviene después de este recultivo. Y otros solicitan en modalidad de peón, que es una labor remunerada que les pagan por realizar este trabajo durante el día programado. En el recultivo de la papa vamos a evidenciar que la participación de jóvenes y mujeres en la modalidad de trabajo de minca es habitual, puesto que brindan su mano de obra gratuitamente. Los jóvenes, así como las jóvenes, intentan demostrar sus condiciones físicas para las labores agrícolas, eh, participando también del mismo modo en el trabajo del deshierve y en este caso, pues, eh, del proceso de atar las papas, como se denomina el proceso de echarles tierra a la base. Es también importante mencionar que es aquí donde las jóvenes mujeres pues ingresan a una competencia también de canto y también ingresan a una competencia de demostrar sus aptitudes
con los jóvenes, a ver quiénes son más hábiles en esta labor agrícola. Eh, Normalmente, pues todos suelen asistir con una vestimenta cotidiana. La familia que organiza, en este caso, la actividad de la Xutatay, tiene el deber y el compromiso de prever el desayuno, el almuerzo para todos los participantes de la Xutatay. También tiene el compromiso de contratar a la banda de músicos que en este caso va a estar conformada como un mínimo por un saxo, un clarinete, un bajo, un barítono y un bombo para que puedan interpretar esta música tradicional. El día de la Xutata. El día se inicia muy temprano, normalmente se recibe a las personas a partir de las 5 de la mañana en la Casa de los Patrones, que la Casa de los Patrones es como se denomina la casa de la familia que está organizando el Axutatay. Bueno, una vez se les aguarda, se les recibe con el desayuno. Concluido el desayuno, los trabajadores con las herramientas traídas por ellos mismos se desplazan a la tierra, o en este caso a la chacra programada por la familia para realizar dicha labor. Las tierras de cultivo en el distrito de Zapayanga normalmente se hallan en los parajes de Concayo, Chaqueta, que son los lugares donde todavía se realiza esta producción, que están al lado oeste del distrito, y en los parajes de Luchus, Cochas, Ucrash, que están al lado oeste. Llegado llegados al sembrío de las papas, normalmente el patrón, el dueño de la chacra, realiza el pago a la tierra antes de iniciar con las labores, que corresponde a un conjunto de cocas que se denomina coca quinto, que es una selección de las mejores hojas de coca, cigarro, jitas y un beso, se hace un pequeño entierro. Una vez concluido el pago, el dueño del terreno reparte coca a los trabajadores y estos a la vez forman una brigada de trabajo entre varones y mujeres en grupo de piqueros y lamperos. Bien, después de haber realizado lo que corresponde al masticado de la coca, se inicia el trabajo donde cada piquero elige o agarra un surco de su elección. De igual manera, los lamperos o lamperas o los que cogen el asadón van detrás de cada piquero por elección. Aproximadamente entre las 10 u 11 de la mañana llegan los músicos al contorno de la chacra, tocando el tema de la Xutatay. Esto es inicialmente motiva a las mujeres a iniciar sus cantos mientras se prosigue con el trabajo de recultivo hasta su conclusión. Es a la hora del almuerzo, que es aproximadamente entre 1 o 2 de la tarde, cuando llegan las merenderas, que son mujeres de la familia que llevan las ollas de la comida en la espalda hasta la chacra. Estas mujeres que están vinculadas a la familia que está organizando la Xutata y también están representados, en este caso, por la patrona, que es la dueña de la chacra donde se está realizando labor. Después del almuerzo, los patrones reparten, en este caso, pues, caña pura y cerveza. También inicia en este momento, cuando se hace esta repartición de estas bebidas, y que empieza la música y se da inicio con el carnaval, al compás de la música, de parte de la orquesta en este caso, y el canto de las mujeres asistentes. En este proceso es que se produce un juego que se llama el tacanacui del carnaval, que se da cuando se forman rivalidad entre mujeres y varones jóvenes. Y se comienzan a lanzar lo que es el ampulo, que es un fruto, una papilla hecha de la flor de la papa. Es un fruto blando que empiezan a tirarse y empiezan a coger normalmente las ortigas que están alrededor del sembrío de las papas. Bueno, esto normalmente se extiende, esta manera de jugar el carnaval, hasta que llegue la noche.
cuando se está aproximando ya la noche es cuando los participantes de este segundo facultivo son invitados a pasar a la casa del patrón. Y esto se hace jugando y bailando y cantando. Y bueno, es así como trasladan esta celebración ritual a la casa del patrón. ¿De qué manera se da la participación de la mujer campesina durante este proceso? Es importante comprender que la participación de la mujer campesina se da en en este caso, en cuatro tipos de acciones o representaciones. Uno de ellos es como patrona, lampera, viandera, cantora. La patrona, como ya les hice mención, pues es la persona que viene a ser, en este caso, pues la dueña de la chacra donde se va a realizar la labor. La lampera es aquella que acompaña a los piqueros y también se le denomina lampera y asadonera. La viandera es la que lleva la comida y la cantora, que es la que realiza, en este caso, pues los cantos que invitan a la porque. Bien, hablando específicamente de las canciones tradicionales de la porque. Pierina, ¿estoy bien en tiempo? Quedan 2 minutos. Perfecto. Voy a Listo. tratar de ir con este tema. Bien, las canciones tradicionales, que bien es cierto, tienen origen precolombino y tienen diferentes funciones sociales, tales como ceremonias fúnebres, actividades agropecuarias, etc. Eh, comprenden en este caso este tipo de música agrícola tiene una relación cadenciosa y gozosa expresada eminentemente en tonos altos, sobre todo la música, pero la manera como se canta es en tono agudo. Es importante mencionar por qué realizan las mujeres este tipo de actividad. Hay una tesis que menciona Cavero en el año de 1985, que es un antropólogo cusqueño, durante su trabajo de campo, que ensaya una hipótesis del por qué solo las mujeres cantan, en este caso, pues el jarawi, que dicha explicación de alguna manera podemos transponer a las intérpretes de las canciones de la Xutata. Abrosita menciona Cabeo que ellas simbolizan la vida, fecundidad, alegría, dan los hijos para las actividades agrícolas, para los matrimonios, para que cuiden de los ganados, para que construyan las casas, para que roturen la tierra. Sin la mujer sería imposible poder realizar esto porque ellas representan el mundo. Y es así, pues, como la Pachamama y los sapos se sienten muy complacidos cuando las mujeres entonan los jarawis. Por cuanto es importante comprender en esto, es que los temas que tratan las canciones tradicionales de la Xutatay tienen inicialmente una función de estímulo e invitación al aporque. También contienen conocimiento tradicional de técnicas de aporque, vestimenta tradicional, crianza de animales, plantas medicinales, etc. Con esto quiero dar por concluida esta primera intervención. Muchas gracias. Listo, muchas gracias Roberto. Ha sido una ponencia bastante interesante y muy minuciosa y detallada. Ahora daríamos paso a la ponencia de Alexandra Reyes. Sí, gracias, Pirina. Voy a compartir. ¿Me sale inhabilitado todavía para compartir? A ver, permítanos un momento. Ya, ahora sí. Ya, listo. Bien. Bueno, gracias, Pirina. En primer lugar, muchas gracias también a la organización por el espacio. Buenas tardes con todas y todas. Yo voy a presentarles mi ponencia que, como han mencionado, se titula La boca china no debe morir, ecología política del turismo en Ica. Bueno, para iniciar mi presentación, quería comentarles acerca de cómo me interesé por este tema de investigación y esto me lleva a mostrarles esta cita
que es del año pasado de The Telegraph, en el que se habla, citando, conocido entre los turistas como un destino de Sambor, este oasis vale por su ubicación, escondido en medio de dunas doradas en el desierto de las afueras de Ica. Huacachina es casi por completo una ciudad turística y se puede disfrutar de una serie de piscinas de hoteles, desde lo alto de las dunas, ir arriba y abajo de las dunas en el buggy. Es también otro pasatiempo turístico popular. Entonces, este artículo de The Telegraph, para contextualizar un poco, habla acerca de la Huacachina, que está ubicada en la región de Ica y la sitúa entre los 21 lugares del mundo más impresionantes para visitar. La laguna de la Huacachina es un oasis ubicado a 5 kilómetros al oeste de la ciudad de Ica, y tanto su entorno, que incluye las dunas, vegetación e incluso también las leyendas que hay sobre esta, la posiciona no solamente dentro del circuito turístico de Ica, sino también del Perú. Así que, para saber un poco más de esta, de acuerdo al reporte regional de turismo en Ica que elabora el MINCETUR, la Huacachina es el primero de los lugares visitados por extranjeros. No obstante, una preocupación súper importante de esta es su sostenibilidad. Es conocido desde hace décadas que la laguna difícilmente puede mantener su volumen de agua y en consecuencia existe una fuerte incidencia en la recarga de esta por parte de las personas. Entonces, lo que yo quiero presentar es una historia acerca de cómo la Huacachina se va formando como lugar turístico, y dentro de esta propia historia, que inicia desde el siglo XIX, quiero mostrar también las dificultades que ha habido respecto al manejo de aguas, el ordenamiento vial, la gestión urbana, el manejo de la vegetación, la limpieza, las dunas. Y en el ensayo, el objetivo era examinar cómo también la Huacachina problematiza estas definiciones clásicas de naturaleza dentro de la lógica turística de la que es parte. Entonces, también como para señalar un poco, este trabajo lo hice a partir de un curso de antropología económica en la universidad y se basa en un trabajo de archivos, de revisión de archivos. Así que quiero comenzar por contarles un poco acerca de este marco teórico del que parto, que es la ecología política del turismo. Para iniciar, el enfoque de la ecología política justamente problematiza en gran medida la categoría de naturaleza. Indudablemente se menciona que las sociedades han repercutido y han modificado la naturaleza, sobre todo las sociedades industriales. Citando a Dolores Comas, la economización de la naturaleza comprende las cosificaciones de todas las dimensiones de la vida y la convierte en mercancías potenciales o reales. Desde este punto de vista, la preocupación por problemas ambientales, que en la medida de que pongan en peligro la viabilidad del sistema económico, se toman temas de sustentabilidad. Entonces, lo interesante con el enfoque de la ecología política, que también aparece para poner en cuestión la degradación ambiental como problema, propone abordar explícitamente las relaciones entre lo natural y lo social, y cómo estos están estrechamente vinculados. Entonces, con este enfoque para entender la interrelación entre naturaleza y las personas, quiero también entenderlo desde que pensar la naturaleza también es un proyecto altamente político, y la construcción social de la naturaleza es parte de la historia humana de la naturaleza, en la cual no puede ser tampoco reducida a una historia de dominación. Pero esto también quiero recalcar que también tienen los riesgos que vienen con las críticas de entender la naturaleza como construida, solamente construida, que viene a ser a que comenzamos a pensarla también a una naturaleza muda, que es ontológicamente indeterminada, epistemológicamente no disponible, y que hay que tener cuidado con que pensar que la naturaleza solamente existe en tanto se narra, se teoriza o se comprenda esta. Y bueno, uno de los conceptos que utilizo es de la producción de naturaleza de Neil Smith, que para resumir, él habla de que la producción de la naturaleza tiene su origen en el proceso de producción. Esto quiere decir que la producción de mercancías es consecuencia de las instituciones sociales que configuran la transformación productiva de una primera naturaleza a una segunda. Lo que hay en este proceso de producción es que se introduce el valor de cambio a la primera naturaleza y tenemos esta segunda naturaleza. Así que, en resumen, esto quiere decir que la relación entre naturaleza y sociedad se redefine a través del proceso de producción de capital. Y no obstante, quiero recalcar que esto no significa, según el autor, que los componentes de la naturaleza dejen de ser naturales,
sino que resalta que están en juego con un nuevo conjunto de fuerzas sociales, fuerzas y procesos sociales. Y bueno, con esto me permite analizar también la producción de la naturaleza sobre las personas, las relaciones sociales, el acceso a los recursos y el paisaje, entre otras cosas. Y en tanto su relación con la ecología, el turismo y la conservación, también quiero resaltar cómo el proceso de construcción de entornos turísticos se relaciona con esta búsqueda por las mejores condiciones para la reproducción del capital. Y esto involucra obviamente el manejo del paisaje que exista. Y con la mercantilización de la naturaleza, también hay que tener cuidado, pues tenemos estas ideas del capitalismo verde, pero también, contrario a lo que se esperaría, también esta idea de mientras más natural sea mejor en vista de los propósitos turísticos que hay. Y la idea de la conservación, solo para mencionar una cosa más, es interesante también en el sentido de que me permita examinar qué reglas, qué actores y quiénes son quienes pueden usar la naturaleza, dónde, cómo y cuándo. Entonces son preguntas que también me permite abordar. Ya, ahora sí, igual quisiera notar un poco sobre qué son los oasis y qué son los oasis en Ica. Entonces, en Ica existe un paisaje costeño desértico y árido con precipitaciones escasas, que tienen elevaciones de arena y mínima vegetación. Los oasis son estos puntos geográficos que pueden o no ser poblados y en los cuales se pueden encontrar agua y vegetación. Sobre la formación de estos, a partir de los ríos torrenciales que descienden sobre la vertiente oeste, estos, por deyección, crean estos oasis. Y en este caso, la Huacachina viene por parte de la descarga de agua subterránea del acuífero de Ica. Y cabe recordar que la laguna era una parte de un conjunto de lagunas que existían en el valle, que para mencionar algunas son La Victoria, San Pedro, Pozo de Hondo, Zaraja, La Huega, Orovilca, entre otras. Entonces, dentro de este valle, las filtraciones y el afloramiento de aguas subterráneas que se generaron hacia el oeste y un poco hacia el norte, configuraron este sistema de lagunas que un poco he tratado de mostrar en estas fotografías, que pueden ver en mi PPT. Y también muestra un poco cuál ha sido el impacto que ha tenido años después, como por ejemplo en La Huega se puede ver, por ejemplo, estas construcciones, que son las mismas que ven acá, que ya está casi desértico. Y esto me lleva a decir que los ecosistemas de lagunas de aguas freáticas que conformaron este sistema solo llegaron a ser plenamente activas hasta la década de los 60. Y actualmente, por si no se sabe todavía dentro del público, la supervivencia de la Huacachina depende bastante del bombeo artificial de agua. Y para entender esto, voy a hacer este repaso histórico de la laguna. Y antes, también como que para situarnos un poco de cómo están la disposición, este es un screen de Google Earth, donde podemos ver cómo están estas lagunas que he mencionado que formaban parte de este sistema. Ya. Esta es una línea de tiempo que iré abordando en mi presentación. Acá he puesto los puntos principales que los iré desarrollando tanto del siglo XIX como hasta el siglo XX, hasta lo más reciente que pueden encontrar. Ya. Situar la fecha del descubrimiento de la Huacachina es algo difícil. Si tratamos de buscarlo por la literatura, podemos encontrar que en el siglo XIX, por Ricardo Palma está una crónica en la que se menciona esta laguna en los 60, 1860, y luego nuevamente en el 94, con este cuento, El Rey del Monte en tradiciones peruanas, donde ya se hace mención en este párrafo de acá, que las aguas de Huacachina adquirieron la virtud de curar todas las dolencias, exceptuando las mordeduras de los monos bravos. Y también ya podemos ir avanzando y encontramos las primeras investigaciones, ya en tono más de científicos de medicina, como la que tiene Casimiro Ulloa sobre las capacidades medicinales del lugar. También hay otra de Antonio Raimundo. A la par también he querido colocar esta imagen, bastante de mi trabajo tiene investigación de archivo fotográfico, así que esta es una imagen de una revista ilustrada que se llama El Semanario Perú Ilustrado, conocido como la primera revista ilustrada del Perú del siglo XIX. Y esto también ya hace nuevamente referencia a los baños medicinales realizados, de 1891. Ya. Luego,
Para entender un poco cómo llegamos después a este término de oasis, un hito importante es esta persona de aquí, Angela Cassinelli Perotti. A finales del siglo XIX, Angela, o también conocida como Madame Perotti, se instala en la Huacachina y crea un alojamiento rústico. Ella, conocida como una dama de origen italiano, es la fundadora del balneario de la Huacachina. Este es un precedente importante porque con ella, ella construye cuartos de caña brava que de ahí conformarán el Hotel Guaranguito, y este marcaría el inicio del asentamiento espontáneo que habrá en la Huacachina. A partir de la propaganda y el mismo alojamiento, se dio aprovechamiento intensivo de las aguas medicinales para la cura de enfermedades, y ya después, un poco adelanto, que años después, este espacio y este hotel rústico, después se transformarán en los hoteles de primera clase, como los dicen, que vendrían a ser el Salvatierra y el Mozone. Y una cosa más que también me pareció interesante de mencionar, que esta es parte de otra revista ilustrada de 1900, que muestra un poco cómo era ya las personas adecuándose a este espacio, en, por ejemplo, picnics para almorzar, que también ya nota que quiénes eran las personas de élite que iban asistiendo en los primeros años. Ya. Entonces, resaltando otra cosa más sobre el periodo inicial, haría mención de que entre 1911 y 1930 los países latinoamericanos experimentaron un apogeo en sus economías que se vio en la inversión de capitales foráneos. Y estas medidas de impulsión, en el caso del Perú, se ven con el gobierno de Leguía, que puede mostrarse en sus proyectos de modernización con la construcción de carreteras, aeropuertos, vías férreas, como la Panamericana, tramos de la carretera central, el antiguo aeropuerto Limatambo. Y así se generó un desarrollo de turismo interno, principalmente enfocado hacia las ciudades con balnearios y centros medicinales, que vendría a ser al norte con Huaral y al sur con la Huacachina. Y luego ya en 1924, como se ve acá en la foto, ya vemos cómo se va construyendo el malecón con la financiación que tuvo de parte de Víctor Larco Herrera, y cómo se va transformando desde los 20 hasta pocos años después. Esto también lo vemos más adelante con el balneario, cuando ya se promociona mucho más con los famosos baños medicinales, como los pueden ver en estas fotos de acá, de parte de la Biblioteca Nacional. Y ya para los 60, entonces ya estamos hablando de un balneario exclusivo de veraneo. Pero de allí, ya pocos años después, para los 74, ya esta área de Boulevard ya va decayendo un poco el título de balneario de élite y se va volviendo más como una especie de espacio público también. Y acá también hay una vista aérea de cómo se veía la Huacachina para estos años. Estas fotos también que quiero mostrarles, este es el Hotel Mozone, a la izquierda, que podemos ver cómo estaba el nivel del agua y también cómo ya estaba el balneario para esas épocas. Otra dato interesante que me sirve bastante para introducir el siguiente tema es mostrarles también cómo se veía a partir de mapas. Este es del 60, y acá podemos ver al balneario de la Huacachina, por acá está al norte la Victoria, y acá está la Huega, y acá hay un montón de pequeñas haciendas que van notándose. Y por otro lado, en este de acá, que ya también se puede ver un poco el incremento urbano de parte de la ciudad, también ya nota un poco más específico cuáles eran las lagunas que estaban ahí. Ya. Con esto quiero introducir el tema del descenso del espejo de agua. En un informe técnico del MINCETUR se habla de que dentro de los 60 y los 70, con el intervalo de la reforma agraria y la parcelación de tierras del valle, se registraron los primeros descensos del nivel del espejo de agua en la laguna. Incluso se dice que ya las capacidades curativas que tenía esa se fueron perdiendo. En otras palabras, ya se hacía visible el deterioro de la laguna como espacio. Incluso también me pareció muy interesante cómo que esta portada, que es del diario La Voz de Ica, justamente de 1980, ya nos habla de este problema que es súper recurrente en el espacio, y con esta cita que pongo del CIPUR, que justo entra en correlación,
A partir de 1980, la laguna es recargada artificialmente, lo cual implica, por un lado, la inversión en mantenimiento y por otro, se reitera la pérdida de propiedades curativas. Justo coinciden ambos hechos. Y bueno, esta disminución de la laguna fue bastante alarmante y la contaminación era visible, y también por otro lado también teníamos problemas como el incremento de pozos ilegales. También quiero resaltar que este fenómeno que estaba ocurriendo también tiene mucho que ver con los fenómenos naturales costeños, que vendrían a ser el desecamiento y la desertificación, que generan la disminución de las napas freáticas subterráneas y la pérdida paulatina de vegetación. Entonces, de aquí vienen a iniciarse un poco de los intentos por recuperar el ambiente, sobre todo el nivel del espejo del agua. Se recalca que con esta implementación a partir de 1980, el abastecimiento de agua potable que tenía la población de la Huacachina de los alrededores, ese mismo pozo también comienza a bombear agua para hacer la recarga artificial de la laguna. Y también los pronósticos nuevamente apuntaban a que la laguna se secaría, sí, así como vimos en el inicio, cómo eran las demás lagunas que formaban parte de este sistema, que también ya estaban en su crisis de caída. Entonces también quiero hacer mención de un poco cómo va tomando también parte del Estado dentro del marco legal, y con estas resoluciones que van saliendo, por ejemplo la de 1985, en la que se declara que es un ambiente urbano monumental. Luego hacemos un salto hacia el 2011, en las que ya se menciona que es una zona intangible de interés nacional, un poco ya para ver cosas específicas de recuperación y conservación, protección también. Y ya la última, más reciente, del 2012, que es la zona, es declarada como zona reservada como área natural protegida. Y bueno, también quisiera tocar este siguiente punto, que es los impactos que ha tenido el turismo dentro de la Huacachina. Como he venido relatando desde el siglo XIX, se manifiesta un interés por esta laguna. Este lugar es imaginado también como un turismo en contacto con la naturaleza, y por eso también esta popularización del término de oasis significó la construcción de hospedajes, hoteles lujosos, restaurantes, tiendas, cafeterías, que están a los alrededores, y también este turismo de aventura, ¿no?, que podemos ver acá con las imágenes de sandboard, o paseos en tubulares, o hasta actividades mínimas que son el recorrido por el malecón, o los botes a pedalones. Entonces, con el incremento del turismo que se hace notorio en los 70s, esto también incrementó la demanda de agua dulce de parte de los pozos locales. Y nuevamente hablamos de más temas preocupantes para la capa freática. Y bueno, sin embargo, no podíamos hablar en esos años de un plan organizado para el manejo sostenible o sustentable de la recarga tanto natural como artificial que tiene la laguna. Y incluso temas como el mismo hecho de bañarse, que actualmente está prohibido, hace muchos años que lo está, ya que era el aspecto atractivo que tenía antes con todas las propiedades curativas, ya es nulo, está prohibido, el agua está contaminada con los desechos del propio turismo, por todo el tema también de drenaje de aguas servidas de los alrededores que tiene. Entonces de ahí tenemos estas actividades turísticas que también acaparan bastante lo llamativo y lo representativo que viene a ser la Huacachina para el turismo ahora, con las actividades de tubulares, por ejemplo. Los cuales, también cabe mencionar, tienen un impacto, porque la laguna también es sepultada por estos miles de granos de arena que son removidos con las actividades por el viento y también por los mismos carros que van saliendo al día. Entonces, eso solo para mencionar las cosas, pero también podría hablar, por ejemplo, de los hoteles, y también cuántos hoteles allí tienen piscinas que requieren recargas también por parte de pozos. Entonces, otra cosa por mencionar también podría ser que para seguir manteniendo esta imagen de oasis, también se iniciaron plantaciones de especies arbóreas para ir construyendo un poco esta imagen que quería prevalecerse, ¿no? También brevemente voy a contar un poco cuáles son las acciones recientes sobre el manejo del agua. Me parece que este es un tema muy en agenda dentro de ICANN realmente, y
Simplemente por ver un poco de titulares de las noticias, podemos ver uno, desciende el nivel de agua, otro por recuperar, y así es un vaivén de ida y vuelta entre estos titulares que buscan, bueno, que dan cuenta de cómo es el debate en torno al tema. Aquí quisiera solamente contrastar cómo en los 40 teníamos esta imagen en la que el agua llega al ras de las escaleras, y luego cómo tenemos esta, como para darnos una idea de cómo es el recargo de bombeo de agua. Las escaleras están acá al fondo y esto es donde están los canales. Ya, para finalizar con estos puntos, este título de esta última parte se llama Agua para el Huacachino. Entonces, quisiera comenzar diciendo de que para entender un poco las etapas que he ido narrando de la Huacachina y cómo se va concretando como esta imagen de oasis, es vital también recordar que formó parte de un sistema de lagunas de la región. En la descripción que he hecho también me llamaba mucho la atención para abordar por qué la Huacachina fue la excepción de estos sistemas de lagunas que prácticamente ya están secas o en proceso de. Y también, a medida de que se han ido posicionando los hoteles, los grandes hoteles, la construcción del malecón, la laguna creo que se fue definiendo sobre la base de esta economía turística hasta el punto de tener esta posición, del cual partí en esta ponencia. La laguna planteaba también mismos problemas para este desarrollo turístico, porque el descenso, el constante descenso que ha tenido la napa freática y por ende el espejo de agua, no era un asunto que simplemente podía obviarse. La economía turística dependía en gran medida, si no completamente, de la existencia de la laguna con un nivel y volumen de agua estable. A miras de la preservación de la laguna y también además de su abastecimiento natural, han existido varias iniciativas de inserción de agua artificialmente. Y este hecho podría iniciar a pensarse como la laguna como construcción social. Y han habido muchos debates porque las probabilidades de que en qué punto se va a secar la laguna o no, también se ligaban a pensar en los temas de la expansión urbana que ha tenido la ciudad, la sobreexplotación de los pozos, las consecuencias que estaban teniendo puestas en la conservación de esta, que también eran parte de la incidencia humana dentro de la zona. Entonces, creo que procesualmente el paisaje se ha ido transformando bastante y la transformación productiva de la laguna ha tenido mucho que ver con que esta sea este estilo de segunda naturaleza, de tal modo que la producción de la huacachina se constituye muy sobre la base de procesos sociales en vista de la producción del capital para esta economía turística. Y obviamente la inestabilidad del agua juega en contra y debe ser manejada hasta el punto de alcanzar los requerimientos turísticos necesarios para mantener esta imagen que da la Huacachina como oasis o título de oasis de América, ¿no? Y creo que con la inserción de, por ejemplo, estas normativas legales, ya se habla de que reiteradamente de la importancia de conservar la laguna como espacio que articula y concentra la economía. Y con estas normativas y también con todas las discusiones que hay siempre, la Huacachina involucra una serie de actores que producen esta naturaleza del Estado, los operadores turísticos, que manejan los hoteles, los restaurantes, los deportes, organizaciones civiles, empresarios y la misma población, que están en vista y siempre pendientes de qué está pasando con la Huacachina. Y es interesante ver cómo estos van surgiendo a partir del 80 y van tomando rumbo hacia el 2000. Entonces, para cerrar, este es un tema de agenda muy presente para estos actores. Y curiosamente, una de las imágenes hegemónicas del capitalismo es la destrucción de la naturaleza, pero aquí también está este objetivo de por medio de que la mercantilización de esta depende de mantenerla del modo natural. Entonces, o que un aspecto natural. Y este hecho tendría mucha interrelación en cómo se está construyendo el espacio en vista del turismo de la Huacachina. Entonces sugiero que examinarla tampoco bastaría como un espacio estético, porque esto impediría también ver la misma agencia que tiene la naturaleza y que ha tenido como este sistema de lagunas. Y una manera obvia de notar de que no solamente es un espacio que está ahí como balneario, sino que también notar la cadena de intervenciones para el mantenimiento del agua, que es producto de cierto modo del carácter de la misma laguna como un espacio árido que está dentro de un desierto, que es muy vulnerable. Entonces, con esa conclusión querría cerrar
que un poco esta imagen que tenemos o que podríamos tener de la Boca China hoy está muy interrelacionada con la historia humana y entrecruzada con esta para su construcción. Y bueno, imposible imaginarla una sin la otra. Así que muchas gracias. Listo, muchas gracias Alexandra, ha sido una ponencia bastante completa y particularmente me ha interesado mucho la revisión histórica que has hecho para entender las problemáticas actuales en torno a la Boca China. Y con las dos ponencias realizadas, entonces ahora iniciaríamos con los comentarios de Guillermo Salas. Ok. ¿Estás habilitado para compartir? Supongo que sí. Ya, ok. Bueno, muchas gracias por la invitación a comentar estos dos trabajos. Y nada, felicitaciones por toda la organización y todo el coloquio que ha salido súper, bueno, está saliendo súper bien a pesar de todo el contexto complejo que se ha enfrentado, ¿no es cierto? Y que no ha pasado. Pero nada, yo creo que ha sido excelentemente organizado y que nos deja muchas cosas para discutir y para pensar. Bueno, entonces voy a hacer algunos comentarios. Voy a tratar de no extenderme mucho. Entonces, son dos trabajos bien distintos, pero también que tienen cuestiones en común, que tienen cosas que se pueden interrelacionar. Y comenzaré en el orden en que se han presentado, primero con el trabajo de Roberto, sobre estas canciones de la Porky, ¿no? Y que son cantadas por mujeres. Una primera cosa que me gustaría mencionar, que a propósito de la narrativa sobre los curos, ¿no? ¿No es cierto? Estos gusanos, del origen de los gusanos y de esta ave que detecta los gusanos, es que tanto la narrativa que nos cuenta Roberto como el evento mismo que analiza y las canciones que no ha llegado a mostrarnos, él tiene en el texto las letras, las traducciones y interpretaciones sobre estas canciones. O sea, todo ese conjunto yo creo que está muy claramente relacionado a una economía moral, ¿no? A una economía moral que tiene que ver con la comida y con la reciprocidad y con la agricultura. Entonces, en la historia, la generosidad de la mujer de regalar papas, de dar papas, de compartir las papas, tiene que ver con este imperativo de la reciprocidad, del compartir, ¿no? Y el no compartir, el no invitar, el no dar de comer, justamente es el quiebre de la reciprocidad, y el quiebre de la reciprocidad, el negar la comida, inclusive a un extraño, está asociada a las consecuencias que pasan, ¿no? A la desgracia, al dolor de la separación, porque al final la familia esta nuclear se destruye, ¿no? No sigue siendo una familia nuclear. Entonces, el privar de comida y el no compartir de comida está inscrita directamente en la destrucción de la forma más básica de socialidad, que es la familia nuclear, y que es el corazón de las formas de cooperación en los Andes, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso lo muestra muy claramente la narrativa, y cómo quienes se convierten en gusanos son quienes quieren consumir la comida sin compartir, y la mujer que comparte se convierte en este ave que previene que los gusanos terminen la cosecha y priven de comida a los humanos, ¿no? Entonces aquí tenemos ya una relación entre humanos y no humanos, entre gusanos, aves, tierra, papas, humanos, que están tejiendo relaciones de reciprocidad y de quiebres de reciprocidad que están asociados a una economía política, ¿no? A una economía política de, digamos, lo más básico que constituye nuestros cuerpos y que constituye nuestra sociedad, que es la comida, o las sociedades quechuas. Entonces, nada, todo está muy relacionado a la producción de alimentos y al consumo de alimentos. Entonces, cuando tú decías, Roberto, de cómo se trabaja en la chacra es cómo es la familia, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también diría que
justamente el trabajo de la chacra y el trabajo de brindar la comida es lo que constituye la familia, es lo que hace a la familia, no es solo lo que representa como debería ser. Bueno, entonces, eso un primer punto, ¿no? Un segundo punto que me parece muy interesante es toda la organización de la porquia en sí mismo, ¿no? Que es parte de que está tejido por todas estas cuestiones, de estas relaciones de reciprocidad, pero también puede estar mediado por el intercambio económico, ¿no? Como con la presencia de peones, que no obstante participan de todas las atenciones que se tienen que hacer a la gente que viene a trabajar a la casa del patrón y de la patrona, ¿no? Y que implica toda esta práctica desde ya la reproducción y el reconocimiento de esta red de relaciones que excede a los seres humanos, ¿no es cierto? Que está ahí el pago a la tierra antes de consumir la coca, el inicio del trabajo y todo el aporte en sí mismo. Entonces, una cosa que no me queda muy claro y que yo creo que podría ser elaborado es cómo estos 4 roles de las mujeres que nos mencionan están interrelacionados, ¿no? Porque si bien las vianderas llegan como al mediodía, mencionas que las canciones comienzan como a las 10, y yo entiendo que el aporte ya empezó mucho antes, ¿no es cierto? Porque a las 10 ya es bastante tarde en la actividad agrícola. Entonces, ¿por qué presentar estas canciones como una invitación a aporcar y no más bien como un dar aliento a un trabajo de aporte que ya comenzó hace rato, ¿no? Porque a las 10 recién llegan los músicos, recién llegan los cantos, ¿no? Entonces, las mujeres que cantan a las 10, antes que lleguen las vianderas, ¿qué hacen antes de las 10? O sea, ¿qué están haciendo allí? ¿Están trabajando también? ¿O qué están haciendo? Eso no me queda claro, y en ese sentido yo creo que ver cómo el rol de lampera se cruza con el de cantora, el de viandera con el de cantora, cómo es esa organización, sería algo que podrías, creo, elaborar un poquito más. Y, y asociado a eso, creo que, o sea, yo te felicito y me parece muy bueno este registro que haces de las canciones, la grabación, la transcripción, la traducción, que es un trabajo que yo creo que no se hace lo suficiente y con el detalle que tú lo haces. Y yo creo que potenciaría mucho tu trabajo también una atención etnográfica mucho más detallada al contexto mismo de la performance, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en términos no generales de cómo es la estructura general de todos los aportes, sino de eventos particulares, de que en este momento de esta canción, qué pasaba, qué hacía, quién, cuál es la configuración que articula estas canciones con la economía moral que he mencionado y con la economía política de lo que está sucediendo allí, con las relaciones de género, con las relaciones de poder, con una cosa que nos ancle más estas canciones en un mundo pragmático, en un mundo más que incluya las jerarquías, el poder y las tensiones, ¿no? Y yo quería mostrar brevemente, voy a ver dónde está mi Zoom, compartir para darles una idea de lo que está haciendo Roberto. Esta es una de las canciones que él nos muestra, y de las canciones que cantan estas señoras. Y aquí está pues el texto en quechua, y aquí la traducción en castellano, ¿no? Entonces, esto que vemos aquí, lo que he puesto en sobresalientes son, si se dan cuenta en las 2 primeras líneas, es lo único que varía del resto del texto, ¿no? Miren, aquí todo es igual, excepto el resaltado. Y eso pasa en estos 2 par, en este par también y en este par también. Entonces, esto es un ejemplo clásico de lo que son los pares semánticos en el quechua, y hasta donde yo conozco la literatura, solo hay análisis de pares semánticos en el quechua sur peruano, en el quechua Cusco Collao,
conozco de un libro que está por salir, que va a hablar sobre análisis de pares semánticos en el quechua de Rapaz, que es un quechua, una variedad muy, muy pequeñita, que está en mucho riesgo de desaparecer, y este trabajo que nos muestra Roberto está hecho en el quechua chanca, y es el primer trabajo que yo conozco de pares semánticos, donde ahí se muestra pares semánticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un par semántico? Lo que hace es un mecanismo de regimentación del significado y de la gramática del quechua. ¿Por qué? Porque en los quechuas no tenemos una tradición explícita de discusión sobre gramática en el mismo quechua, sino que la regimentación del lenguaje está inscrita en la forma poética de este tipo de recursos poéticos, ¿no? Entonces, yo te invitaría yo te puedo pasar literatura a tratar de entrar en un diálogo con la literatura de pares semánticos y las formas de regimentación del lenguaje que están implícitas en este tipo de trabajos. Y lo otro que quisiera añadir al trabajo, que lamentablemente no, o sea, él tiene muchas de estas canciones en su trabajo, y y hace un análisis del significado referencial, ¿no es cierto? O sea, de lo que, qué es lo que hay en estas canciones, en sus letras, qué dicen, a qué se refieren, a qué tipos de prácticas, a qué tipos de tecnologías, a qué tipo de celebración de la vida. Pero también justamente con esta atención que yo creo que podría potenciar mucho más tu trabajo a el contexto mismo de la práctica, yo creo que podrías añadir un nivel de significado indexical. ¿Qué es un significado indexical? Es aquel que no emerge por la referencia, sino emerge por el contexto, por qué está al costado de qué, que está en el contacto de qué. Por ejemplo, o sea, un ejemplo así muy sencillo, un policía que está en la calle, lo distinguimos ¿por qué? Porque el vestido de policía referencialmente está asociado por convención a la institución de la policía. Pero sabemos que esa persona es un policía porque ese uniforme está en contacto con esa persona en particular. Entonces está indicando que esa persona que está dentro de ese uniforme es un policía, ¿no? Y ese es otro nivel de significado, otro tipo de significado. Y entonces, ¿quién hace qué, en qué contexto? Que tú lo mencionas, pero en contextos concretos, en performances concretas, en configuraciones concretas y con eventos, narraciones que anclen la performance de estas canciones en eventos concretos, o sea, donde haya, por ejemplo, algo sucede en particular, que todos de pronto están más contentos, o de que la canción falla porque los músicos son malos, o porque no hay la suficiente número de señoras, y eso qué debates ocasionan y a qué tensiones está asociado, y eso es ya un nivel de discusión sobre cómo estas canciones están interviniendo, justamente una forma de anclarlas en debates donde está en juego las jerarquías sociales, está en juego la micropolítica de la interacción, y cuestiones como las relaciones de género, las relaciones de clase, las relaciones étnicas en estos contextos de performance de estas canciones, ¿no? Entonces, nada, felicitarte por este esfuerzo de registro y darte, no sé, incentivos para si es que puedes incluir en análisis aspectos del contexto de performance mismo, que yo creo que enriquecerían aún más un trabajo que es muy interesante. Y bueno, del centro nos vamos a la Huacachina. Muy interesante el trabajo de Alexandra. Aquí también tenemos humanos y no humanos, ¿no? Tenemos humanos, estas élites que hacen hoteles, estos distintos tipos de turismo, estas distintas entidades privadas y instituciones estatales que están interactuando con la arena de las dunas, con la napa freática, con la laguna, con la vegetación, están plantando vegetación,
y está evolucionando esta cosa que es una configuración particular de humanos y no humanos que llamamos la huacachina, ¿no? Entonces, una primera cosa que diría, bueno, huacachina viene el mismo nombre, huaca, femenina, o sea, huaca en el sentido de que es, básicamente es un ser poderoso femenino. Eso es huacachina, ¿no? Ser poderoso, trascendente, femenino. Y claro, es un topónimo indígena, ¿no? Entonces, lo que yo allí matizaría un poquito el texto donde dices de que dónde se descubrió o no, dado que este es un topónimo indígena, es obvio que la interacción humana con esa configuración es muy, muy, muy antigua. Entonces, no sé, o sea, si quieres seguir usando el descubrimiento, pues el descubrimiento para quién, ¿no? Y matizar un poquito eso. Entonces, todas las prácticas que ocurren allí, todo lo que sea, toda la economía política que se ha podido articular, depende justamente de la configuración de arena, de las dunas, de la laguna, tal como nos ha explicado Alexandra de una manera muy rica, ¿no? Yo creo que en tu exposición nos has mostrado mapas que eran súper interesantes. ¿Por qué? Porque muestran la ubicación en relación a la ciudad de Ica, ¿no? Y bueno, y el desarrollo urbano de Ica. Y en el texto yo estaba un poco extrañando eso, ¿no? O sea, yo creo que la ubicación respecto a Ica también es sumamente importante, ¿no? Y es crucial porque, bueno, ahora la ciudad está prácticamente al costado de la laguna, pero es una laguna sumamente accesible desde Ica. Y por el otro lado, una vez que cruzas y llegas a la laguna misma, la ciudad grande, es decir, la ciudad de Ica, desaparece, ¿no? Desaparece, ¿por qué? Por la misma configuración de las dunas que están alrededor. Y claro, yo conocí esta laguna hace relativamente pocos años, y lo que más me impresionó a mí fueron las dunas en sí mismas, ¿no? Porque no creo que haya muchos espacios que tengan dunas así. O sea, es un paisaje impresionante, ¿no? Cuando uno sube arriba con los tubulares, que yo no he visto muchas veces en la costa peruana, ¿no? Entonces, y que está relacionado a, bueno, a la emergencia de otro tipo de actividades que ahorita voy a mencionar. Pero bueno, o sea, yo creo que en el texto mismo podrías hacer un poquito más de énfasis a la ubicación y cómo esa ubicación es parte, yo creo, importante de qué ha venido siendo la huacachina en el tiempo, ¿no? Otra cosa que me gustaría un poquito saber más es el asunto de los pozos ilegales. No me queda claro mucho si son pozos ilegales que están en el mismo contexto de la huacachina o son pozos ilegales mucho más amplios, más allá, que están disminuyendo la napa freática y que, claro, como toda la napa freática es común, están afectando también a la huacachina. Entonces, esa parte no sé si podrías elaborar un poquito más sobre los pozos ilegales. Y me parece súper interesante la historización que haces y que nos presentas y el ciclo que viene teniendo esta laguna. Lo que, lo que me queda como una curiosidad que me gustaría saber es la historización de la emergencia de las prácticas actuales de turismo, ¿no? O sea, cuando uno va allí, lo principal me parece que es, en términos de turismo, los tubulares y el sandboard, ¿no? Estas dos actividades, ¿cuándo emergen? No me queda del todo clara. O sea, es comienzos de los 2000, finales de los 80s, no sé, eso me gustaría saber un poco más, porque claro, o sea, en los 70s hay un incremento del turismo, pero al mismo tiempo hay un declive de, digamos, de ser un espacio de élite, ¿no? Y estas actividades, los tubulares y el sandboard, son actividades típicamente bien juveniles, ¿no? Y que apuntan a un nicho del mercado turístico bastante juvenil que no necesariamente
está articulado con un turismo de élite, ¿no es cierto? Entonces, nada, esa transición me parece fascinante, que al mismo tiempo está asociada al descenso del espejo de agua, ¿no? Que en los 80s ya hay, como nos muestras, esta señal de alarma del descenso del nivel del tamaño del espejo de agua, y luego va a venir estos esfuerzos para la recarga y el bombeo de agua para la laguna, ¿no? Entonces, tenemos esta evolución de este ensamblaje socionatural que Alexandra nos muestra a través de una larga historia, de una manera súper interesante, y que incluye a muchísimos agentes más allá de los seres humanos estrictamente, ¿no? O sea, las dunas mismas, estas no podrían existir sin ese tipo particular, esa particular configuración de vientos, ¿no? Y, y nada, es realmente impresionante. O sea, yo cuando subí, por ejemplo, arriba, y esto es una cosa media anecdótica, quería subir, ¿no? Arriba, pero no era como muy fanático de los tubulares, porque esto de los tubulares es como, ¿qué es lo que más me impresionó también? Por un lado, es como una montaña rusa, ¿no? O sea, parte de cómo lo promocionan es con este vértigo de estar así saltando de arriba abajo en las dunas, y eso no está carente de accidentes, ¿no? Ha habido hasta recientemente casos de turistas muertos y por accidentes en los tubulares. Pero, o sea, yo no me arrepiento de haber subido en esos tubulares, por más que no disfruté estar chancado de unas maneras más o menos horribles. Supongo que ya estoy más medio tío para estar en estas aventuras. Pero el paisaje arriba, desde arriba a todas las otras dunas y a la laguna, era sumamente impresionante, y creo que podría ser en sí mismo una forma de práctica turística, si es que eso contribuiría o no a la sostenibilidad de la laguna, de ver como el objeto de visita las dunas en sí mismas. Se podría hacer muchas cosas. Claro, esa es una idea a suelta, pero que marcó mi visita a ese espacio, ¿no? Entonces, nada, yo creo que el trabajo de Alexandra está muy logrado, y nada, igualmente te invito a seguir trabajándolo, quizás con estas pequeñas preguntas, inquietudes que te he hecho. Puedes añadir algo más, pero nada, muy bien y muy interesante, y me alegro de haber aprendido más sobre estas dos prácticas, tanto las prácticas del aporque en el centro como la historia de la ecología política de la Huacachina. Y con eso concluyo mi comentario. Muchas gracias. Gracias Guillermo, por los comentarios. Eh, Ahora pasaríamos a las respuestas de los ponentes. Empezaría Roberto nuevamente. Adelante. Muchas gracias, Yarina. Bueno, primero quería agradecer pues por los alcances y sugerencias del antropólogo Salas con respecto a cómo se puede de alguna manera afinar este trabajo, hacerlo un tanto mucho más preciso. Bien, bueno, parte de la ponencia también era poder exponer un conjunto de canciones para que se pueda comprender el contexto de ello, y no se ha dado la ocasión por la misma estructura del tiempo. Pero bien, quería hacer una mención que no lo hice durante mi participación, que era hacer mención con respecto a las conclusiones a las cuales había arribado yo con este trabajo, que tal vez de alguna manera pueden configurar una comprensión un tanto más certera, tal vez un tanto más apropiada. Y bueno, quería hablar sobre ello. Bien es cierto que estas canciones tradicionales de la Akshutatay son entonadas durante y después del acontecimiento que refiere al aporte. Y quiero hacer una mención con respecto a la duda
que se presentó, saber si todas las mujeres podían cantarlas o no. Ciertamente sucede que solo tienden a cantar las mujeres adultas, sin importar ciertamente si son tratadoras, si son, en este caso, la patrona, si tiende a ser las merenderas. Esto es importante saber porque las que entran solo en el proceso del Takanakuy y las que incentivan el Takanakuy son estas mujeres mediante los cantos más allá de incentivar a que puedan participar del aporte, también incitan que el aporte se realice de una manera correcta. Esto es importante hacer mención porque mucho dentro de las canciones recopiladas mencionan cuál es la técnica correcta de realizar este proceso de tratar o de recultivar. ¿Cuál es la técnica correcta? Que tiene que ir a la derecha y a la izquierda, incentivando que tiene que haber una actitud positiva al momento de realizar este proceso. Y siempre hacen énfasis en la manera correcta como se tiene que hacer. Siempre hay un énfasis en la técnica de este proceso. También quería hacer mención esto antes de terminar con mi comentario, es que bien muchas de las mujeres campesinas huancas que interpretan este tipo de canciones durante el aporte de la papa, tienden a extender sus canciones a esta celebración del carnaval, puesto que estas canciones que en algún momento incentivan, también tienden a manejar una suerte de coloquialismo divertido en el cual mencionan que en algunas canciones están presentes que los jóvenes no pueden realizar el trabajo como las mujeres, incentivando que las mujeres tienen mayor cualidad para el trabajo del recultivo que los varones. Y entonces entran en ese proceso de competencia donde perder o ganar no resuelve ni termina siendo algo significante, sino es una dinámica, en este caso, pues lúdica, que sucede durante este proceso. O sea, lo que se pretende con estas canciones es incentivar y incitar a que se realice de una manera correcta. Además, pues este tipo de interpretación también no es concluyente, por cuanto más allá de la invitación a la papa, dentro de estas canciones hay otro tipo de elementos que están postergados de análisis, como hice mención al inicio, que hay mucha información referente al tema de tecnología textil, hay conocimientos incluso astrales de cómo lecturar el cielo, los fenómenos naturales, y también conjuga un conjunto de conocimientos respecto a medicina tradicional, incluso el conocimiento sobre algunas plantas que crecen bueno, crecen en este entorno geográfico. Es por cuanto puedo comentar. Muchas gracias, antropólogo Salas, nuevamente pues por los comentarios. Quedo pendiente de su apoyo. Gracias, Roberto. Alexandra, adelante con tu respuesta. Ya, gracias. Me he puesto los audífonos porque hay un poco de ruido, espero que se logre escuchar. Ya, sí, muchas gracias, Guillermo, por tus comentarios. Creo que sí ameritaría un poco reflexionar acerca de toda esa terminología de la huacachina. No me fui, como que no lo agregué tanto por esa parte porque sentía que me iba a ir muy atrás, pero creo que podría ser una mención para un poco también entender el nombre. Creo que también es importante como icono tal cual, ¿no? Que también importa bastante cómo se le llama. Respecto a lo de los mapas, creo que sí, los mapas han sido muy difíciles de conseguir, los que he agregado a esta exposición. Son de institutos que realmente ahorita con toda la pandemia las páginas no están realmente muy disponibles para buscar, pero he tratado de conseguirlas por unas fotos. Por eso son un poco también no tan visibles los puntos del mapa. Pero creo que sí, eso ayudaría un poco también a entender la huacachina respecto a la ciudad y a la ubicación que tiene respecto a Ica, y también en la relación que va teniendo con la expansión que ha tenido la ciudad, ¿no?
Entonces sí, me gustaría mucho más incluso poder mapear más mapas que podrían también ayudarme a entender un poco cómo ha ido confluyendo ambas cosas, ¿no? Que están muy relacionadas entre ambas. Eh, ya. Luego, respecto al tema de los pozos ilegales que me comentabas, yo creo que por una parte he visto que tienen que ver por el lado de las agroindustrias, que también ha sido un tema que hemos visto muy recientemente estos días, que cada vez hay más pozos y cada vez hay pozos más profundos. Y estos tienen que ver, por ejemplo, en zonas cercanas, como en las agroindustrias, agroexportadoras que hay por Villacurí. Entonces son pozos que están en los alrededores, pero también he leído textos en los que se menciona construcciones ilegales de parte de urbanizaciones que tendrían que ver con la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que es algo de ambas partes, pero notoriamente con tantos años de agroindustria, nuevamente como mencionas, las napas prácticas están conectadas y tiene efectos en el espejo de agua. Eh, Luego, por ejemplo, sobre las prácticas actuales del turismo, sí creo que es muy interesante también con la terminología que se ha ido cambiando para hacer referencia a estos, ¿no? Ahora hablamos de tubulares o boogies, como mencionaba en este artículo de Telegraph, y un poco lo que siento que ayuda también a notar cómo estas terminologías también de prácticas, desde cuándo vienen, es que antes también se les llamaba no tubulares, sino areneros, ¿no? Que no eran estos carros que vemos ahorita, que están solamente con lugares para que te puedas agarrar y los asientos, ¿no? Sino eran realmente carros que tú podías adaptar y podías tú pasearte por las dunas, ¿no? Cuando no habían estas reglamentaciones todavía, o las que se están intentando implementar un poco para organizar este turismo. Entonces creo que por ahí yo daría un poco de pistas de que tendría un poco que ver más con los inicios de los 2000, que también tiene que ver con es algo que yo llamaría esta densificación que hay en la misma ciudad, que ya va dando paso a que se hayan estas dinámicas interesantes de uso del espacio natural de manera más libre. En estos inicios, que creo que también se ve con los estudios que va habiendo de edificaciones que hay desde el 99 y cómo se van prolongando también la misma. Creo que algo que me gustó en las lecturas que hice era entender un poco también el lugar por la arquitectura que va teniendo, ¿no? Cómo se van prolongando las avenidas, cómo van cambiando las cuadras, los hoteles que van variando. Entonces creo que eso también ayuda un poco a entender cómo se han ido posicionando esas prácticas actuales para el turismo, ¿no? Ahora tú llegas y es como que ya eres bombardeado por este primer lugar donde ves todos los atractivos turísticos que podrías solicitar de parte de las agencias, ¿no? Entonces, nada, un poco diría esa parte que me da más pistas para averiguar, sobre todo con la arquitectura que tiene el lugar, ¿no? Que tú paseas por allí y ves cómo es un balneario que tiene muchos años, que hay partes de que requieren reconstrucción o que requieren que estén en conservación. Y tú creo que cuando paseas por ahí también ves el pasar que ha tenido los años en ese espacio, ¿no? Entonces, por ahí iría mi respuesta. Muchas gracias, Alexandra. Bueno, con esto entonces pasaríamos a las preguntas del público. Hay dos preguntas para Roberto y dos para Alexandra. Las leo todas y luego empezaríamos con Roberto también. La primera para Roberto es la siguiente. Al igual que en el aporte de la papa, ¿conoces canciones que se dan hacia otros productos agrícolas? Y si existieran, ¿hay alguna relación entre estas y las canciones que se hacen en el aporte de la papa? La otra pregunta es, ¿qué lugar consideras que tiene el refuerzo de identidades en el ritual del aporte de la papa? Y las preguntas para Alexandra son estas dos. En la etapa actual, donde el periodo capitalista se encuentra en fase de expansión neoliberal, ¿cuáles consideras que pueden ser algunos efectos sobre la producción de la naturaleza como una mercancía? Y la segunda es, ¿cómo dirías que fue tu experiencia trabajando con material de archivo para realizar tu trabajo? Son esas cuatro, entonces empezamos con Roberto. Bien, muchas gracias, Yerina. Bien es cierto que no solo existe el aporte de la papa. Al sur del Valle del Mantaro
al sur oeste del Valle del Mantaro, hay una localidad que se llama San Juan de Iscos. En esta localidad que se llama San Juan de Iscos se realiza una fiesta que se llama San Lucas, que está en relación al aporte del habas y del maíz, donde también se realizan canciones vinculadas a este tipo de, en este caso, de este tipo de aporte que se realiza sobre estos dos productos agrícolas, que también está estructurado dentro del calendario agrícola aquí en el Valle del Mantaro. Es una festividad muy grande que se da en esta localidad. Bien, con respecto a la siguiente pregunta que hace mención con respecto a los lugares, ¿verdad, Pierina? Los lugares sobre los cuales eh, se puede fortalecer. Esto, Sí, es sobre el refuerzo de identidades a partir del ritual de la porquería. perfecto. Quería mencionar algo. El tema de la misma expresión de el Ajtatay, de alguna manera expresa la relevancia que implica esta actividad agrícola dentro de la familia, porque se involucra a todos los miembros de la familia dentro de esta labor agrícola. Y no solo ello, se refuerza valores culturales, porque se da un cuidado oportuno a la papa, se instruye a los jóvenes en la técnica correcta del aporte y también al realizar este tipo de dinámica cultural, este tipo de expresión, los jóvenes se involucran porque al final de esta actividad agrícola existe una festividad, que es esta festividad ritual que viene a ser, que tiende a representarse en el carnaval, que es una dinámica cotidiana y muy importante aquí en el Valle del Mantaro. Y es el inicio de los carnavales porque después de esto deviene en lo que posteriormente es muy conocido como todos los procesos del Huaylas, las expresiones que se dan en el Huaylas. Eh, la expresión de la Xutata da inicio al carnaval en el Valle del Mantaro. Es importante, es muy difícil que tienda tal vez a desaparecer este tipo de dinámica o tienda a reemplazarse con otro tipo de expresión, puesto que ha sido o es muy determinante aún, puesto que es una expresión que cohesiona a toda la, en este caso, pues a toda la comunidad. Gracias, gracias Roberto por la respuesta. Alexandra, adelante, y si deseas que te repita alguna pregunta, me comentas. Ya, gracias, Pina. Para contestar a la primera sobre la expansión neoliberal y la producción de naturalezas como mercancías, voy a contestarlo un poco desde el caso que yo he desarrollado. Pues un poco entendiéndolo, creo que desde la historia que yo he revisado desde esta laguna, es realmente impactante todos los cambios que ha tenido y que sigue teniendo, y con cosas que realmente te pueden impactar, como si tú eres un turista normal que va a visitar la laguna a la vez, es bonita y todo, está dentro de este paisaje también que Guillermo mencionaba de las dunas, pero de ahí revisando las fotografías que hay desde los 60, 40, todo este siglo, y más materiales como pueden ser incluso postales o dibujos, te das cuenta de que de verdad cuánto ha disminuido esa distancia entre la orilla que existía y donde se posiciona la laguna ahora, ¿no? Creo que son imágenes bien impactantes, y también este hecho mismo de que veas un tubo saliendo de arena, que cada ciertas horas la recargue, o que en situaciones críticas tenga que estar recargándolo 24 horas para reponer el agua. Entonces creo que son imágenes muy fuertes, pero obviamente estas no son las imágenes comerciales para esta expansión neoliberal como mercancía, ¿no? La mercancía que yo creo que se vende aquí es este espacio que, como mencionaba Guillermo, no es como que entras a la pista, a la carretera que te lleva para la Boca China y te pierdes ahí solamente entre dunas, ¿no? Entonces sales de esta ciudad y te metes a este espacio que te quieren construir de un oasis, ¿no? Un oasis con todas las especificaciones, ¿no? Dentro del que tiene que estar. Entonces es obviamente de muy requerido, necesario, para que los mismos hoteles que están allí en las temporadas más altas que tenga puedan
recibir a los turistas necesarios también para seguir produciendo capital dentro de estos espacios. Entonces, justamente el tema que yo abordo o que quiero puntualizar bastante de mi ponencia es cuán requerido es que este espacio natural se establezca, que permanezca, y que bien podría ser la Boca China de los casos que yo mostraba en las imágenes iniciales, ¿no? Un espacio en el que solamente te queden las estructuras del balneario, pero hay un montón de presión por cómo se ha institucionalizado este espacio, cómo es un ícono de la ciudad, cómo es un ícono del turismo. Entonces, todo eso influye bastante a que el espacio tenga que producirse. Y es bien curioso porque, como mencioné brevemente en mi exposición, es un ida y vuelta de la Boca China se está secando, o hay que echarle agua a la Boca China, ya se está recuperando la Boca China, y nuevamente, oh no, la Boca China está en peligro. Entonces, no es de sorprender que cada cierto tiempo sea el nuevo tema en cuestión, ¿no? Incluso, creo que no lo llegué a mencionar, pero mi texto habla un poquito sobre cómo ha sido el impacto con el COVID, que es todo este tema del turismo, ¿no? ¿Qué pasó con el turismo? Se paralizó, y obviamente se paralizó también el bombeo de agua a la Boca China. Es un tema que depende tanto del turismo como que no haya este. Si no hay, entonces lo dejamos secar. Entonces también cómo todo eso está influyendo para saber qué hacer con la Boca China, quién sea el que va a gestionarlo, va a ser un privado, va a ser estatal. Es un espacio muy disputado y que el cual intervienen actores de acuerdo a la situación particular que vaya surgiendo de esto, ¿no? Creo que eso es algo bien interesante que se puede abordar sobre este tema, ¿no? Que está de ida y vuelta en que se seca o no se seca. Y ya solamente para responder a lo otro del trabajo de archivo, ha sido bien interesante aproximarme de esta manera. Realmente no fue que lo realicé porque por el tema de la pandemia que tuve que centrarme en los archivos, sino que fue por un accidente que tuve el año pasado en el que no podía movilizarme, nada serio. Pero entonces ya me tuve que inmiscuir a tratar con los archivos, tratar de buscar fuentes bibliográficas, libros, fotografías, postales, todo lo que me pudiera remitir a pensar en la Boca China. Y bastante importante ha sido para mí trabajar con este diario que es La Voz de Ica, que me ha permitido un poco también realmente ponerme a pensar cómo ha sido este espacio dentro de todos estos años. Y creo que realmente es una fuente importante, la fuente visual, que con las narraciones que también van de los diarios, te permite conocer más a profundidad cómo era estar en ese lugar en esos años, ¿no? Entonces creo que ha sido un aporte importante y también en centrarme en creo que he podido abordar más de lo que hubiese hecho sin abocarme solamente a este archivo, ¿no? Así que por esa parte ha sido interesante. Gracias, Alexandra. Gracias por profundizar en ambos, en sus ponencias, a partir de las preguntas del público. Y bueno, para finalizar, tendríamos algunos comentarios de Guillermo. Adelante. Nada, simplemente felicitar a los dos ponentes. Yo creo que son trabajos que están contribuyendo de distintas maneras a distintos cuerpos de literatura y nada, alentarlos a que sigan trabajando. Yo creo que tienen material importante, serio, producido de distintas maneras, uno a través de los archivos, otro a través del registro y grabación de estas canciones. Nada, es un trabajo serio que merece seguir siendo trabajado y los felicito mucho y yo creo que vamos a ver textos interesantes en ambos casos en una versión futura, espero pronto. Y nada, felicitar también a la organización y agradecerles por la invitación a comentar estos dos excelentes trabajos. Y con eso termino mis comentarios. Muchas gracias, Pierina. Sí, nuevamente estamos muy agradecidos por haberlos tenido presentes. A Alexandra, a Roberto por sus exposiciones, muchas gracias, y también a Guillermo por sus observaciones y la profundización que ha realizado el debate. Y también un saludo al público que nos ha acompañado en esta mesa. Y así también les pedimos que se sintonicen la siguiente mesa, que es acerca de género, memoria y crisis nacional. También los invitamos a revisar estas y todas las ponencias en el repositorio del
del 18º coloquio de estudiantes. Y bueno, nos vemos en la siguiente mesa, entonces muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Nos damos una fotito y... Ah, ya, ok. Sí, a ver. Ya.